Vamos a leer el Salmo 141. Salmo de David. Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí. Escucha mi voz cuando te invocare. Sube mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza. Pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Serán despeñados sus jueces, y oirán mis palabras que son verdaderas, como quien hiende y rompe la tierra. Son esparcidos nuestros huesos a la boca del Seol. Por tanto, a ti, oh Jehová, Señor, miran mis ojos, en ti he confiado, no desampares mi alma, guárdame de los lazos que me han tendido y de las trampas de los que hacen iniquidad. Caigan los impíos a una en sus redes, mientras yo pasaré adelante. Amén. Bien, hermanos, veamos una breve meditación de este Salmo 141. Este Salmo, hermanos, está compuesto por 5 peticiones. Recordemos que nos encontramos viendo una serie, que es la última serie que se encuentra en los Salmos, que se conoce como los Salmos Davídicos, que va del 138 al 145. Este es un salmo entonces de David, y aquí David presenta al Señor 5 peticiones. Y vamos a ver, hermanos, que a pesar de que este es un salmo complejo en el sentido de la interpretación, porque es un salmo que contiene oraciones imprecatorias, vamos a ver, hermanos, en estas 5 peticiones lo que Cristo también hizo, hermanos, y la forma en que Él, al encarnarse, al venir a este mundo, Él también pidió al Padre lo mismo. Primero, hermanos, vemos en los versículos 1 y 2 que David pide ayuda al Señor. Dice en el versículo 1, Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Aquí 2 veces, hermanos, David invoca al Señor, David pide ayuda al Señor. Aquí vemos en sus palabras, hermanos, que hay una desesperación, que hay un sentido de urgencia. Le pide al Señor que se apresure a ayudarlo, que escuche su voz. Pero a la vez, hermanos, vemos que en medio de esa urgencia, de esa desesperación, esa petición de David se complementa con una adoración en el versículo 2, y dice David, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Veamos, hermanos, la preocupación aquí de David. Él está en una situación, la desconocemos, pero está en una situación de urgencia, en una preocupación fuerte, pero él no se centra meramente en el problema que tiene, hermanos. Cuando él presenta su oración delante de Dios, vemos en el versículo 2 que hay una preocupación para que esa oración que él está levantando en medio de la angustia, en medio del dolor, de la preocupación, esa oración sea agradable a Dios. Y por eso dice, suba delante de ti como un incienso, el don de mis manos
como una ofrenda de la tarde. David desea que su oración sea un olor grato, un olor agradable, una ofrenda grata delante de Dios. Y hermanos, en Cristo vemos que el Señor Jesucristo pasó tiempo de angustia también. Y Él pidió ayuda al Señor. Dice el autor de Hebreos en el capítulo 5, dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Así que este salmo, hermanos, nos enseña que toda oración que nosotros levantemos delante del Señor, aún en medio del dolor y de la preocupación, debemos, hermanos, preocuparnos para que esa oración sea algo agradable a Él. Y vemos el ejemplo de Cristo. Vemos cómo aún Él en tiempos de angustia pidió esa ayuda, y nos dice el autor de Hebreos, y fue oído a causa de su temor reverente. Cristo en el Getsemaní fue fortalecido, y entonces Jesucristo dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Cristo, hermanos, presentó la ofrenda más agradable, la ofrenda más preciosa por medio de su sacrificio en la cruz. Luego vemos la segunda petición. David pide al Señor sabiduría. La sabiduría, hermanos, se ha definido como la capacidad de ver la vida o de ver las cosas como Dios las ve y responder como Él respondería. La sabiduría, hermanos, es algo que debemos pedir de manera diaria al Señor. El apóstol Santiago nos dice en el capítulo 1, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. David, hermanos, destaca varias cosas en las que la sabiduría de lo alto era esencial para él. En primer lugar, hermanos, vemos aquí que pide que Dios le dé sabiduría para gobernar su boca, para gobernar su lengua. Versículo 3. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Santiago 3, hermanos, ofrece un comentario ampliado sobre el tema del problema de la lengua. Nos dice que la lengua sin la gracia del Señor es como un fuego, la describe como un mundo de maldad. Dice Santiago, es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Así es la lengua, hermanos, sin la gracia de Dios. Así es la lengua cuando hablamos sin que nuestras palabras estén sazonadas con sal. Así es nuestra lengua, hermanos, cuando hablamos descuidadamente y no buscamos que nuestras palabras sean para edificar y no para dañar. Dice aquí David, hermanos, en el versículo 4, aparte de pedir esa sabiduría para gobernar su palabra, su lengua, la pide para que le dé sabiduría en su corazón. Dice versículo 4, no dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. El libro de Proverbios en el capítulo 4, versículo 23 nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Nuestro corazón, hermanos, y nuestros pensamientos son los que moldean nuestras palabras y nuestra conducta. El Señor Jesucristo dijo que del corazón malo es donde salen los homicidios, los adulterios, todo pecado sale de ahí. Esos
pecados que cometíamos sin Cristo, lo único que hacían, hermanos, era manifestar la situación de nuestras vidas, la situación de nuestro corazón, nuestro estado espiritual, muertos en delitos y pecados, esclavos del pecado. Y vemos aquí, hermanos, que David pide que su corazón sea guardado de inclinarse a lo malo, de que su corazón sea guardado de dejarse llevar por aquellos que le rodeaban, de mirar el pecado como algo, como una delicia. David pide al Señor que proteja su corazón, que lo mantenga alejado de las malas influencias, por muy tentadoras o atractivas que sean. Hermanos, Satanás a menudo nos tienta así, a través de los compañeros, a través de las personas con las que pasamos más tiempo. Hace que ese pecado parezca divertido, que ese pecado parezca inofenso, pero no nos muestra el otro lado, el lado oscuro. Y David nos advierte en este salmo, hermanos, sobre los malvados, sobre los pecadores. Nos advierte que su maldad puede ser camuflada por delicias, que podemos llegar a ver el pecado como si fuera algo agradable o algo inofensivo, algo inocente. Y debemos pedir, hermanos, como vemos aquí a David, pedir al Señor que no permita que nuestros corazones tengan esa inclinación, en esa dirección. Y tenemos el ejemplo, hermanos, de cómo nuestro Señor Jesucristo, dice en Marcos 1:35, que se levantaba muy de mañana, siendo aún oscuro, dice, salió y fue al lugar desierto y ahí oraba. Y es algo que nosotros debemos buscar, hermanos, constantemente, hacer día con día, pedir la sabiduría de Dios desde temprano, como el Señor Jesucristo lo hacía muy de mañana, a solas, ahí oraba, y pedir esa sabiduría que viene de lo alto, hermanos. Esa sabiduría que viene de aquel en quien están escondidos todos los tesoros y la sabiduría. Para que en nuestro diario vivir, hermanos, nosotros podamos mirar las cosas como Dios las ve y poder responder como Él mismo respondería, como el mismo Señor Jesucristo respondería. La tercera petición, David pide al Señor que le dé buenos amigos. Miren el versículo 5. Dice David, a diferencia de aquellos que lo pueden hacer caer en el pecado, que le pueden hacer tentar o hacer atractivo el pecado, dice David en el versículo 5, que el justo me castigue será un favor y que me reprenda será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza. Y de estos amigos necesitamos, hermanos, de aquellos que nos golpean con palabras duras, pero sanadoras. Como dice en Proverbios 27:6, fieles son las heridas del que ama. Y Cristo, hermanos, se rodeó de buenos amigos. Dice en Lucas 6, versículos 12 y 13, en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día, llamó a los discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. La implicación, hermanos, es que en esa oración de la que habla aquí Lucas, cuando se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, Cristo estaba orando por sus discípulos. Dios estaba orando por estos hombres que iban a estar alrededor de Él, que iban a trabajar en el avance del reino. Sí, que no fueron perfectos, que lo abandonaron en el tiempo más difícil para el Señor Jesucristo, pero que vemos, hermanos, más adelante que fueron fieles y estuvieron dispuestos a dar su vida por Él, por el avance del reino,
por la causa del Señor Jesucristo. Cuarta petición, David pide al Señor vindicación. Segunda parte del versículo 5 hasta el versículo 7. Pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Serán despeñados sus jueces y oirán mis palabras que son verdaderas. Como quien hiende y rompe la tierra, son esparcidos nuestros huesos a la boca del Seol. Aquí encontramos un pasaje imprecatorio en el que David utiliza un lenguaje fuerte para que Dios juzgue a esos jueces que lo podemos interpretar como los gobernantes de aquel entonces. Pero estas palabras duras de David, hermanos, tienen un objetivo redentor. Miren el versículo 6, dice, y oirán mis palabras que son verdaderas. Se está refiriendo al pueblo. La oración ahí en el versículo 6 está diciendo, Señor, haz tu juicio, que tu juicio caiga sobre esos gobernantes que quieren impedir el avance de tu reino. Deténlos a ellos para que mis palabras puedan ser oídas por el pueblo, mis palabras que son verdaderas. Y en Cristo, hermanos, vemos a aquel que pidió al Señor que lo vindicara. En Juan 17, versículo 1, el Señor dice, la palabra dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y vemos también, hermanos, en Cristo, aquel cuyas palabras son verdad y poder para salvación. Y finalmente la petición número 5, David pide en este salmo la protección de Dios, versículos del 8 al 10. Por tanto, a ti, oh Jehová, Señor, miran mis ojos, en ti he confiado, no desampares mi alma, guárdame de los lazos que me han tendido, y de las trampas de los que hacen iniquidad. Caigan los impíos a una en sus redes, mientras yo pasaré adelante. David, vemos, hermanos, que dependía del único Dios verdadero para preservar su vida. Y en Cristo vemos aquel, hermanos, que dependía del Señor para su protección. Cristo, por supuesto, murió, hermanos, pero Él siempre confió en Dios, siempre confió en el Padre que lo resucitaría de entre los muertos. Ahí en la cruz del Calvario el Señor Jesucristo dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y después de morir, al tercer día resucitó como estaba escrito. Así que vemos, hermanos, a Cristo en todo este salmo. Vemos que Cristo en los días de su carne, como dice el autor de Hebreos, pidió ayuda al Señor, pidió sabiduría, pidió el estar rodeado de buenos amigos, de sus discípulos, pidió vindicación al Señor, pidió protección al Señor. Pero algo más que vemos en este salmo es que el juicio de Dios caerá sobre aquellos que se oponen a la verdad, que el juicio de Dios caerá sobre aquellos que no conocen a Dios. Y la señal que Dios nos dio, hermanos, para confirmar ese juicio divino sobre los impíos que se describe en este salmo, es precisamente la resurrección del Señor Jesucristo de entre los muertos. Si tú, querido amigo, no crees en el Señor Jesucristo, este juicio debe causarte profundo temor, porque la Escritura dice que si tú no te arrepientes de tus pecados, si tú no confías en la obra del Señor Jesucristo, tú enfrentarás la ira de Dios, tú enfrentarás
el juicio de Dios y sufrirás una eternidad en el infierno, recibiendo el castigo que mereces por tus pecados. Pero hay una manera, querido amigo, de obtener ese perdón, de obtener la vida eterna en Cristo. Y la Escritura te manda, querido amigo, a creer en Cristo y a arrepentirte de tus pecados. Cuando creemos en Jesús, recibimos todos los beneficios de su resurrección. Nuestra fe en Cristo, querido amigo, es lo que nos une eternamente a Él. Y queridos hermanos, los que hemos creído, los que hemos depositado toda nuestra confianza en el Hijo de Dios, estamos eternamente unidos a Él. Ya no hay más condenación para nosotros. Ya Cristo lo pagó todo en nuestro lugar. Ya Cristo en los días de su carne vivió esa vida perfecta, fue a la cruz, pagó el precio que nosotros debíamos haber pagado, resucitó de entre los muertos, garantizándonos ese perdón, garantizándonos que ahora somos justos delante de Dios y garantizándonos esa vida eterna en gloria para siempre. Cristo dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Hermanos, pongámonos de pie para seguir adorando con júbilo, alegremente, a aquel, hermanos, que por su obra nos ha hecho ovejas de su prado. Amén.